Vamos a explicar el método de bifurcación y acotación y el problema del agente viajero. Este es el siguiente ejemplo que vamos a utilizar para explicar el método, donde la máquina herramienta debe realizar 4 trabajos, uno a la vez, y el costo de cambio se expresa en dicha matriz. El costo de cambio lo podemos expresar en miles de pesos. Esta es nuestra matriz inicial. Como podemos observar, es una matriz de 4×4. Es importante visualizar de cuántas dimensiones va a ser nuestra matriz. Esto nos va a dar la pauta para verificar las alternativas que tenemos al momento de estar solucionando el problema. Para poder verificar cuántas posibles alternativas de solución tenemos al problema, nosotros vamos a ocupar la siguiente fórmula, que es n-1 factorial, lo cual nos da un total de 6 posibles alternativas. Es importante conocer este paso, ya que vamos a estar realizando una ramificación correspondiente al problema. Aquí ya tengo expresada la ramificación que vamos a estar usando. No es necesario que la ramificación sea de esta manera, ya que, por ejemplo, aquí del lado derecho puede ir creciendo más la ramificación, o bien del lado izquierdo puede ser más corta. Esto es dependiendo del problema y cómo se vaya a ir expresando. Voy a explicar esto para no tener ningún problema con respecto al mismo. Lo primero que tenemos que hacer es, en nuestra matriz inicial, tratar de generar ceros. Debe de existir un cero en cada columna y cada renglón, al menos uno. Entonces el procedimiento es el siguiente. De nuestra matriz inicial, lo primero que tenemos que validar es el número más pequeño que existe por renglón. Primero nos vamos a ir por renglón o bien por fila. Y vamos a verificar cuál es el número más pequeño, y ese se lo vamos a restar a la respectiva matriz para crear una matriz nueva. Como podemos observar, aquí ya tengo los números más pequeños por renglón. Si se dan cuenta, el número más pequeño de este renglón es el número 5, el número más pequeño de este renglón es el número 2, el número 3 y el número 4. Ahora tenemos que restar este número a la misma matriz. Infinito nunca va a cambiar porque es un número muy grande. Entonces, 8 menos 5 nos da 3, 7 menos 5 nos da 2 y 5 pues menos 5 es 0. Realizamos el mismo procedimiento para las demás filas, tal cual. Por ejemplo, en la última, 7 menos 4, 3, 5 menos 4, 1, 4 menos 4, 0 y el infinito correspondiente. Ahora, nosotros ya podemos visualizar que ya tenemos un 0 por renglón, si se pueden dar cuenta. Cada renglón ya cuenta con un 0. Tenemos que realizar un proceso singular, pero ahora tenemos que restar el número más pequeño, pero por columna, es decir, por columna. Aquí, como el número más pequeño ya es 0, esta columna en automático pasa a ser la misma. En la segunda columna, el número más pequeño que tenemos es el 1, es el que ya tengo señalado aquí en color azul. Por lo tanto, restamos el 1 a los demás elementos de dicha columna. 3 menos 1, 2. Infinito queda igual. 7 menos 1, 6. Y 1 menos 1, 0. Los demás, si se pueden verificar, en los demás renglones ya cuentan con el número más pequeño o ya cuentan con un 0 correspondiente, por lo tanto, pues se pasan de la misma manera. Esta es la matriz con la que vamos a estar trabajando, o nuestra matriz inicial, por así llamarla, del nodo, del primer nodo que nosotros vamos a ir desplazando poco a poco. Entonces, lo que se tiene que hacer primero es escoger una pareja arbitrariamente. Una pareja IJ, que es la que se va a situar aquí y aquí. ¿Cómo escogemos esa pareja IJ? Ok, esa pareja tiene que tener como restricción un 0 asociado. Por ejemplo, si nosotros queremos empezar de manera ordenada, empezaríamos con la fila número 1, pero vemos que la única columna con la cual tiene un 0 asociado es con esta, la 1, 4. Entonces vamos a escoger la 1, 4. Si tuviéramos otro 0 asociado aquí, por ejemplo, 2 fuera un 0, podríamos escoger la 1, 2 o la 1, 4. Pero en este caso el único 0 asociado está en la 1, columna número 4. Por lo tanto, nuestra primera ramificación va a ser correspondiente a
1, 4. ¿Cómo se obtienen los pesos? El nodo inicial, o nuestro nodo inicial, que es el siguiente, va a tener un peso. Nosotros necesitamos un peso inicial. ¿Cómo se obtiene el peso del primer nodo? El primer nodo se obtiene de la siguiente manera. De los números que restamos, para poder convertir los ceros correspondientes tanto por renglón como por columna, que fueron el 2, el 5, el 3, el 4 y el 1, se tienen que sumar respectivamente. Si nosotros hacemos esa suma correspondiente, tenemos 5 más 2, que son 7, más 3, 10, más 4, 14, más 1, 15. Entonces, el primer peso que va a tener nuestro nodo inicial va a ser de 15. Ahora, para obtener el peso de los siguientes nodos se hacen dos procedimientos totalmente diferentes. Primero vamos a obtener el peso de 1, 4 barra. Para obtener el peso de 1, 4 barra de la última matriz, o de nuestra matriz del nodo inicial, que es esta, vamos a tener que validar el número más pequeño de la fila número 1 y el número más pequeño correspondiente a la columna número 4. Y esos números se van a sumar al respectivo peso inicial. Por ejemplo, en esta matriz vemos con una condición. La condición es que la intersección de estos dos, es decir, de la fila número 1 y la columna número 4, que es esta de acá que marca en azul, no se tomará en cuenta como un número. Es decir, el número más pequeño de la fila número 1 podría ser el 0, pero como es la intersección de estos dos, no se tiene que tomar en cuenta. Por lo tanto, el número más pequeño de la fila número 1 sería el número 2. Ahora, el número más pequeño de la columna número 4 es este 0 de aquí. Este 0 no lo podemos contemplar. Entonces sería este 0. Como ya tenemos los dos nuevos números, o sea, el 2 y el 0, vamos a sumarlos a nuestro peso principal, que es 15. Entonces obtenemos que aquí tenemos un peso de 17. Aquí vamos a poner la suma correspondiente, es el peso anterior, más los más pequeños, que son más 2 y más 0, que encontramos por fila y columna. Entonces eso nos da un total de 17. Ahora, ¿cómo obtenemos el peso para el nodo 1, 4? Este se realiza con esta misma matriz, o la matriz de su nodo procedente, por así decirlo, y el procedimiento es un poco diferente. Lo que se tiene que realizar para obtener el peso de este nodo es eliminar la fila número 1 y eliminar la columna número 4 de la siguiente manera. Aquí podemos ver expresado cómo vamos a hacer el cálculo del nodo 1, 4. De la matriz con la que estamos trabajando, hay que eliminar la fila número 1 y hay que eliminar la columna. Lo que se tiene que hacer después con esta matriz es realizar el mismo procedimiento con el cual nosotros iniciamos, que es decir, es generar los ceros correspondientes por fila y columna, restando por renglón y restando por columna tal cual. Entonces, primero por renglón. Como podemos observar, aquí ya el número más pequeño es 0, aquí también, y aquí también ya tenemos un 0. Por lo tanto, todo se pasa de manera igual. Ahora, por columna, vamos a verificar. Aquí ya contamos con un 0, aquí ya contamos con un 0, y aquí ya contamos con un 0 correspondiente. Por lo tanto, esta sería nuestra nueva matriz, es decir, la matriz 1, 4. Podemos verificar que como no encontramos elementos que pudiesen restarse en esa matriz para así poder realizar los cálculos correspondientes, simplemente ya estaban los ceros asignados, entonces este nodo va a seguir teniendo un peso de 15. Por lo tanto, le sumamos no sumamos nada, no tuvimos un número que pudiera generarnos los ceros. Entonces tiene el mismo peso. Ahora, como podemos observar, la idea de este método es encontrar una secuencia para hacer un procedimiento y al mismo tiempo
con el menor peso posible o el menor tiempo posible. En este caso, como vemos, este nodo tiene un peso de 17 y este tiene un peso de 15. Entonces nos vamos a ir ramificando por el más pequeño, que es en este caso el nodo 1, 4. Recordemos que esta es la matriz del nodo 1, 4. Entonces, ¿cómo voy a saber cuáles son los nodos asociados al nodo 1, 4? Que serían el nodo KL barra y KL. Ok, tiene que ser una secuencia, es decir, cualquier número que empiece con 4 en fila y en columna puede ser cualquiera, siempre y cuando recuerden que tiene que tener un 0 asignado. Es decir, para elegir nuestra siguiente pareja, podemos elegir la fila número 4 porque es consecutiva, es una sucesión, tiene que ser a fuerzas el 4 aquí, en K. Y en L puede ser cualquier número o cualquier columna, siempre y cuando tenga un 0 asociado. Si regresamos a nuestra matriz 1, 4, vemos que hay dos ceros asociados, tanto 4, 2 como 4, 3. O sea, podemos elegir 4, 2 o podemos elegir 4, 3 porque tiene un 0 asociado. 4, 1 no, porque no tiene un 0 asociado. En este caso el cálculo lo voy a hacer con el nodo 4, 2. Elegimos el nodo 4, 2 que es el siguiente. Por lo tanto, nuestro siguiente nodo va a ser el 4, 2. Ahora, para obtener nuevamente el peso de estos nodos se vuelve a repetir el paso anterior, es decir, la misma manera en que obtuvimos este peso y este peso, se realiza el mismo procedimiento para obtener el peso de estos dos. Se trabaja con esta nueva matriz, con el que es la matriz 1, 4, y entonces vamos a obtener el peso del nodo 4, 2 barra. Recuerden que para obtener el peso del 4, 2 barra, nuevamente tenemos que buscar el elemento más pequeño de la fila número 4 y el elemento más pequeño de la columna número 2. Claro, siempre y cuando no tomando en cuenta la intersección de estos dos, que es esta que marqué en color azul. Entonces, el elemento más pequeño de la columna número 4 sería este 0, que está marcado en verde, y el elemento más pequeño de la fila número 4 sería este 0, que está marcado en verde, y el elemento más pequeño de la columna número 2 sería este 6, que está marcado en verde. Entonces, el siguiente nodo sería 15 más 6, que nos daría un total de 21. Lo voy a poner aquí, es decir, el nodo anterior más 6 que obtuvimos más 0, pues es igual a 21. El mismo procedimiento que utilizamos para obtener el peso del nodo 1, 4 se utiliza para el nodo 4, 2. Entonces agarramos la matriz 1, 4, que es esta, y tenemos que eliminar la fila número 4 y la columna número 2 respectivamente. Aquí tenemos el cálculo del nodo 4, 2. Eliminamos esta fila, esta columna, y hay que verificar qué números se van a utilizar para volver a repetir este procedimiento. Generar los ceros correspondientes en fila y columna. Entonces, aquí primero validamos por fila. Aquí ya hay un 0, que es el número más pequeño. Aquí ya hay un 0, que es el número más pequeño. Entonces, por fila no eliminamos ninguno. Ahora vámonos por columna. Si podemos verificar por columna, aquí tenemos puros ceros. Pero aquí el número más pequeño es un 4. Para generar esta matriz en ceros necesitamos restar ese 4. Aquí, correspondientemente, al restar el 4, 4 menos 4, 0. Recuerden que el infinito nunca cambia porque es un número muy grande. Y entonces podemos darnos cuenta que aquí utilizamos el número 4 para poder generar los ceros correspondientes. Entonces, como se utilizó el número 4, aquí sería anterior, que es 15 más 4, y nos daría un peso de 19. Lo voy a poner aquí. 15 más 4 es igual a
Ahora, podemos darnos cuenta de algo muy importante. Aquí ya no se va a tener que ramificar. ¿Por qué? Porque los pesos son mayores a su predecesor, es decir, 19 es mayor a 15 y 21 es mayor a 15. Entonces ya no tiene caso seguir ramificando. La idea es encontrar una sucesión y al mismo tiempo encontrar el peso más pequeño. Por lo tanto, la ramificación del lado derecho terminaría. Entonces empezaremos a ramificar del lado izquierdo. El proceso para obtener los nuevos nodos es un poco diferente. Como podemos observar, este es un nodo especial o 1,4 barra, lo denomino yo. Es un nodo diferente al 1,4 normal. Recuerden que para obtener un nodo sucesivo al 1,4, en primera debe de haber una sucesión y cualquier número asociado que tenga tal cual un 0 en su intersección. Pero para obtener una sucesión en cuanto a los nodos y j barra, por así llamarlo, el método es un poco diferente y se los voy a explicar. Para obtener la sucesión correspondiente de 1,4 barra, lo primero que se tiene que hacer es lo siguiente. Aquí puse un procedimiento donde indico que se buscan los nodos asociados a IJ barra. Hay que tomar la matriz asociada al nodo anterior, del cual proviene tal cual IJ barra, cambiar IJ por infinito, reducir la matriz encontrando ceros en cada columna y en cada renglón. ¿A qué me refiero? Si ustedes pueden darse cuenta, ¿de dónde proviene IJ barra? Pues de nuestro nodo inicial. ¿Y qué matriz proviene de nuestro nodo inicial? Nuestro nodo inicial es a través de esta matriz que empezamos a realizar acá. Entonces, vamos a tomar esta matriz, que es la de nodo inicial, y es la misma que ya tenemos acá. El procedimiento es sumamente sencillo. Nos dice que busquemos los nodos asociados IJ. El nodo que estamos trabajando aquí es el 1,4 barra, que es este nodo de acá, 1,4 barra. Como pueden ver en azul, ahí hay que poner o cambiar ese número que estaba ahí, que ya era el 0, por infinito. Hacemos esto con la finalidad de que ese nodo ya no se vuelva a ocupar, ya que siempre va a tener el infinito ahí. Perfecto, ya no va a haber un número que lo pueda restar. Es por eso que ya como que se tacha ese nodo, ya no se puede volver a ocupar. Luego el procedimiento nos dice que volvamos a repetir los pasos anteriores, es decir, hay que hacer ceros en cada renglón y ceros en cada columna. Entonces nos vamos por renglón y verificamos que el número más pequeño es 2. Hacemos la resta correspondiente y aquí sería 0 y 0. Aquí validamos que el más pequeño es 0, ya se cuenta con un 0. Aquí nuevamente ya contamos con 0 y aquí ya contamos con 0. Entonces el primer número que ocupamos aquí fue el 2, ¿no? Ahora, aquí, aquí como podemos verificar, hay que hacer también el procedimiento, pero ahora correspondientemente a las columnas. Aquí ya tenemos 0, 0, 0. Aquí ya contamos con un 0, aquí ya contamos con un 0 y aquí ya contamos con un 0. Por lo tanto, la matriz se pasa tal cual. Como podemos observar, esta es nuestra nueva matriz con la que nosotros vamos a estar trabajando de este lado de la ramificación, o nuestra matriz 1,4 barra. Como ya obtuvimos la nueva matriz correspondiente a 1,4 barra, la ramificación es importante que siempre se siga los nodos, por así decirlo, importantes, que son los que vamos a utilizar más, que son el 1,4 normal, el IJ normal. Ahí siempre debe de haber una sucesión del número correspondiente, su consecuente de 4, y que tenga un 0 asociado. Sin embargo, en esta parte del 1,4 barra, ya que como cambia totalmente el procedimiento y creamos una nueva matriz, por así llamarlo, podemos volver a repetir el procedimiento que nosotros ocupamos desde el principio. Es como si hubiéramos llegado a este paso, donde vamos a escoger arbitrariamente un nuevo IJ. Para hacerlo de manera más ordenada, el nuevo IJ ahora va a empezar con la columna número 2, con la fila número 2, y tiene que tener un 0 asociado. Recuerden, tiene siempre que tener un 0 asociado para escoger nuestra siguiente pareja.
En este caso, el único cero asociado que encontramos es este de aquí que está marcado en azul. Entonces, nuestro siguiente nodo va a ser el 2,1. Lo ponemos aquí. 2,1. Y nuevamente hay que buscar sus respectivos pesos. Ya sabemos cómo hacer esto. Este es el procedimiento para el 2,1. Se tiene que buscar el elemento más pequeño de la fila 2 y el elemento más pequeño de la columna número 1 sin tomar en cuenta su intersección. Regresamos aquí y vemos que el elemento más pequeño de la columna de la fila número 2, perdón, es el número 2 tal cual que marqué en color verde, y el elemento más pequeño de la columna número 1 es este 0 de aquí que también se marcó en verde. Entonces hay que sumarlo al peso del nodo anterior, que sería ese 2. Entonces aquí sería 17 más 2, pues sería un total de 19 el peso de este nodo. Ahora hay que sacar el peso del siguiente nodo. Recuerden que para sacar el nodo de normal, es decir, el que no tiene la barra, ahí hay que eliminar la fila número 2 y la columna número 1, que es lo que vamos a hacer aquí. Eliminamos esta fila y esta columna, creamos el cálculo del nodo 2,1. Entonces aquí eliminamos esta columna, esta fila, y nuevamente hay que buscar o repetir los pasos para verificar si ya cuentan con ceros asociados. Primero nos vamos por reglón, aquí ya están los ceros, aquí ya están los ceros, aquí ya el 0 es el menor, se pasa tal cual. Ahora nos vamos por columna, aquí ya hay ceros, ceros y ceros. Por lo tanto, como pueden observar, no se realizó ningún movimiento. Entonces el peso sigue siendo 17, ya que no tuvimos ningún número que se tuviera que restar para generar los ceros correspondientes tanto en filas como en columnas. Muy bien, como ya podemos observar, ya tenemos los pesos de los nuevos nodos, y pasa algo singular aquí a lo que ya nos había ocurrido de este lado, del lado derecho. Como podemos observar aquí, el peso es 19, es mayor a su predecesor, que es 17. Entonces de este lado pues ya no tendría caso seguir ramificando. Hasta ahí se acotaría esa parte de la ramificación. Sin embargo, del lado del nodo 2,1 o del nodo normal, por así decirlo, ya tenemos un peso de 17 que es igual a su predecesor. Entonces hay que seguir ramificando. Recuerden que para hacer la ramificación del nodo normal, vamos a llamarlo nodo normal, hay que hacer el mismo procedimiento que hicimos con el nodo 1,4. Entonces hay que buscar la nueva pareja, que va a ser la pareja OP, pero esta pareja tiene que tener secuencia, es decir, hay que buscar un 1 y un P, pero el P tiene que tener un 0 asociado, es decir, en la fila número 1 hay que buscar una columna P, la cual tenga algún 0 asociado. Regresamos a nuestra matriz 2,1, que es esta matriz de acá. Esta es nuestra matriz 2,1. Entonces, a esa matriz, recuerden que habíamos dicho que vamos a buscar un 1, tal cual tenga un 0 asociado. En este caso nos conviene entonces irnos de forma secuencial, y vamos a escoger el nodo 1,3, que es este que tengo marcado en color azul. Tiene un 0 correspondiente, entonces el siguiente nodo a ramificar sería el 1,3. Los pesos se obtienen de igual manera que hemos obtenido los pesos anteriormente, es decir, de este nodo. Para obtener el peso de 1,3 hay que buscar el elemento más pequeño de la fila número 1 y de la columna número 3 sin tomar en cuenta su intersección. Entonces nos vamos, aquí está la intersección de 1,3, la fila número 1, como pueden ver, el elemento más pequeño sería este 0 que está marcado en verde, y la columna número 3 también el elemento más pequeño es este otro 0 que está acá, que está marcado en verde. Por lo tanto, no tuvimos un número más pequeño que no fuera 0, por lo tanto la suma sería 17 más 0, pues nos daría un total de 17. Para obtener el peso del nodo 1,3, lo que tenemos que hacer nuevamente es eliminar la columna número
fila número 1 y la columna número 3, como se muestra a continuación de nuestro nodo 2,1. Eliminamos la fila número 1 y la columna número 3, y este es el nuevo nodo que vamos a obtener. Buscamos nuevamente los ceros correspondientes, es decir, hay que buscar en columna los ceros correspondientes. No tenemos ninguno. Perdón, ya tenemos los ceros correspondientes, no tenemos un número que se pueda restar. Y ahora por columna. Primero por reglón, perdón, y luego ahora por columna. Entonces aquí también ya tenemos los ceros correspondientes y podemos observar que pues no hubo ningún cambio. Como no hubo ningún cambio y no restamos ningún número, aquí no se va a sumar entonces tampoco nada. Y el peso sigue siendo de 17. Como podemos observar, los pesos del nodo 1,3 barra y 1,3, los pesos son iguales entonces a su procesor, entonces hay que seguir ramificando, pero la ramificación se hace de manera diferente para cada caso. Recordemos que para ramificar el nodo 1,3 barra, para obtener los nuevos nodos que sería el QR barra y el QR normal, tenemos que hacer un procedimiento igual al que realizamos en el caso anterior cuando tuvimos el nodo 2,1 barra procedente de 1,4 barra. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer nuevamente? Hay que buscar los nodos asociados al nodo OP. Este era nuestro nodo OP, al nodo asociado, o hay que tomar la matriz asociada al nodo anterior del cual proviene OP y cambiar OP por infinito, reducir la matriz, encontrar ceros en cada columna y cada regla. Pues ¿de qué nodo procede este nodo 1,3 que era el OP? Pues del nodo 2,1, y nuestro nodo 2,1 lo calculamos aquí. Aquí tenemos el cálculo del nodo 2,1. Este es nuestro nodo 2,1. Entonces ese nodo lo copiamos tal cual, es el mismo que tenemos aquí, como se puede observar, y hay que buscar ahora la fila número 1 y la columna número 3 para cambiarla por el infinito, que es esta de acá, de este nodo, la fila número 1 y la columna número 3. Y recuerden que nosotros hacemos esto con la finalidad de que ese nodo ya no se vuelva a ocupar. Ahora, lo siguiente pues es realizar el proceso nuevamente que realizamos desde un inicio, que es buscar los ceros asociados. Buscamos primero por fila, ya contamos con los ceros correspondientes, se pasa tal cual. Ahora por columna, y como podemos verificar, cada columna también ya tiene al menos un cero asociado, entonces ya no hay que restar ningún número. Una vez que tenemos ya esta nueva matriz o nuevo nodo, por así llamarlo, la matriz correspondiente al nodo 1,3 barra, hay que hacer los cálculos correspondientes y buscar el siguiente nodo. Para irnos en orden, como ya probamos con la fila número 1 y con la fila número 2, ahora nos vamos a ir con la fila número 3. Ya es que escoger una pareja con la columna que tenga un cero asociado. Como podemos observar, el único con el cual tiene un cero asociado es con este 4. Por lo tanto, nuestro nuevo nodo va a ser 3,4. El cálculo para realizar estos nodos nosotros ya sabemos cómo se efectúa, y lo primero que tenemos que visualizar es encontrar el elemento más pequeño de la fila número 3 y de la columna número 4, y al mismo tiempo descontar la intersección de estos. Entonces aquí tenemos la intersección de 3 y 4. El elemento más pequeño de la fila número 3 es este 6 de aquí. Lo voy a marcar en color verde. Y el elemento más pequeño de esta columna número 4 pues no hay. Sí, el elemento más pequeño pues sería el infinito, y sabemos que cualquier número sumado más infinito pues entonces nos va a dar infinito. Eso quiere decir que a 17 le tendría que sumar este 6 de aquí más el infinito, y por lo tanto obtendríamos que este peso pues sería infinito. Voy a copiar el símbolo.
Como este peso ya es infinito, pues ya no se tiene que seguir ramificando porque es un peso sumamente alto y no nos serviría de nada. Por otra parte, hay que encontrar el peso para el nodo 3, 4. Ya saben que tenemos que eliminar la fila número 3 y la columna número 4 de nuestra matriz que estamos trabajando, es decir, de esta. Aquí vamos a hacer el cálculo del nodo 3, 4, donde eliminamos la fila número 3, la columna número 4. Hay que buscar los ceros asociados con respecto a fila, que aquí ya se encuentra un 0, aquí también, ahora por columna, y pues aquí ya tenemos ceros. Por lo tanto, el peso de este nodo no va a cambiar, sigue siendo 17, porque no encontramos un número que nos pudiera generar los ceros correspondientes. Para continuar con la siguiente iteración, nos podemos dar cuenta aquí que hay que hacer algo singular con el nodo 3, 4, con el que hicimos el nodo 1, 4 y con el nodo 2, 1. Entonces simplemente hay que situarnos en el nodo 3, 4. El nodo 3, 4 es este que calculamos aquí. Este es el nodo 3, 4. Y entonces hay que seguir con la sucesión correspondiente, que sería un 4, un 4t, tal cual t tenga algún 0 asignado, ¿no? Entonces podemos verificar que tiene que tener algún 0 asignado. Nos vamos a la fila número 4 y el 0 asignado lo encontramos en la columna número 2. Entonces nuestro último par sería el 4,2 y el barra y el 4,2 normal. Para hacer los cálculos nosotros ya sabemos cómo realizar los cálculos correspondientes. En el primero lo que tendríamos que hacer es, obviamente aquí, buscar el elemento más pequeño de la fila número 4 y de la columna número 2. Como podemos validar los elementos más pequeños, pues serían 0 y 0. Por lo tanto aquí no cambiaría el peso, es decir, sería 17. Pero hay que darnos cuenta de algo muy importante aquí, que ya no podemos seguir ramificando. Si se dan cuenta, la matriz 3, 4, para poder volver a ramificar aquí, tendríamos que hacer un procedimiento muy singular de lo que hemos hecho anteriormente con el nodo 3, 4 de acá y con el nodo 2, 1 de acá. Es decir, les voy a explicar de manera rápida. Entonces tendremos que haber agarrado este nuevo nodo, que es el procedente, que es el 3, 4, y poner aquí tal cual en el nodo 4, 2, ponerle aquí un infinito para decir que ya no se va a ocupar. Y los únicos nodos disponibles tendrían que ser el 1, 2 y el 4, 3. Pero ya no tendría como caso seguirlos utilizando porque vamos a tener que eliminar de un lado. Es decir, cuando se busquen los ceros asociados, aquí va a tener ya 0 por columna, 0 por fila, pero ya no podemos ocupar otra fila porque ya ocupamos la 1, la 2, la 3 y la 4 y no tendría como que sentido volver a empezar el método con una matriz que realmente pues ya no tiene números, ¿no? O sea, ya consta de infinitos y de ceros, entonces ya no tendría caso seguir el procedimiento ya que es una matriz que queda pues alterada totalmente. Por lo tanto aquí vamos a ponerle infinito ya para resumir esta parte y ya no se puede seguir acotando. Por eso es importante que, ramificando, perdón, por eso es importante que aquí nosotros validemos cuáles son nuestras posibles alternativas. Habíamos dicho que eran 6, las cuales son 1, 4, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 2 y este 4, 2 que también tenemos acá, ¿no? Entonces si se dan cuenta termina en 4, 2, entonces ya aquí ya no podemos seguir con el procedimiento correspondiente. Pues entonces ahora esto nada más era para que pues ustedes también se percataran de eso. Ya no se puede seguir ramificando de este lado. Cerramos con un infinito. Y por el otro lado tenemos al elemento 4, 2. Entonces regresamos a nuestra matriz correspondiente, que es esta.
Entonces hay que eliminar la fila correspondiente, que es la fila número 4, la columna número 2, y si se dan cuenta, pues esta es la matriz que nos queda, ¿no? Entonces aquí hay que hacer ceros correspondientes. Entonces para eliminar ese infinito, pues hay que restarle un infinito tal cual, y la matriz también aquí pues ya nos queda así. La matriz 4, 2 nos queda totalmente así, vacía. Entonces pues también por esta parte pues ya no se puede seguir ramificando. Y si se dan cuenta, el número que restamos pues fue infinito, entonces hay que sumarle a 17 y infinito. Y pues ya no se podría hacer la ramificación de este lado, y también ahí terminaría el proceso, porque la matriz que utilizaríamos sería una matriz sumamente muy pequeña. O sea, sin nada de números, ya no tendría caso seguir ramificando. Ya no hay lugar para escoger parejas. Ahora nos vamos a terminar la ramificación del otro lado, que es el nodo 1, 3. Nuestro nodo 1, 3 es este que habíamos calculado aquí. Aquí está el nodo 1, 3. Este es nuestro nodo 1, 3. Entonces vamos a copiarlo. Ya lo tengo aquí, el nodo 1, 3. Es el mismo nodo 1, 3. Y recuerden que hay que seguir el procedimiento de anterioridad, de que fue el del 2, 1 y del 1, 4, así como del 3, 4. Entonces solamente hay que buscar un nodo asociado continuo al 1, 3, que sería un 3, tal que exista un 0 asociado a él mismo. Entonces nos vamos a la fila número 3. Aquí ya tenemos la fila número 3, y la columna o la única columna con un 0 asociado pues es el 4, tal cual. Entonces aquí tenemos el siguiente nodo es el 3, 4, y aquí pues también nuestro nodo es el 3, 4. Ya sabemos cómo hacer la correspondiente, las correspondientes, sacar los nuevos costos o los nuevos pesos tal cual. Entonces aquí nuevamente nos tenemos que eliminar, buscar el elemento más pequeño en la fila 3, columna 4, sin tomar en cuenta su intersección, que es esta. Entonces, como podemos ver, el elemento más pequeño de la fila 3 sería 6, y el elemento más pequeño de la columna 4 es infinito. Entonces aquí nuevamente sería infinito, porque estamos sumando un infinito a nuestro peso anterior. Por lo tanto, pues aquí sería infinito. Del otro lado, pues hay que eliminar la columna número 3, la fila número 4, la fila número 3, la columna número 4, lo hacemos, y este sería nuestro nuevo nodo. Y como podemos observar, el nodo 3, 4, pues está totalmente vacío. Entonces, al hacer los cambios, pues ya tenemos un 0 asignado tanto en fila como en columna. Entonces el peso pues nos quedaría sumamente igual, es 17. Ahora podemos observar que necesitamos un siguiente nodo. Si se dan cuenta, el mismo sistema nos da el último nodo, que el nodo asociado sería un nodo 4T, tal cual tenga un 0 asignado, ¿no? Y si podemos darnos cuenta, el único 0 asignado tal cual es en 4,2, que es el último nodo que nosotros tenemos. Entonces aquí ya sería el último, que sería el 4,2 y el 4,2. Y pues hay que buscar sus respectivos pesos. Si nosotros hacemos el procedimiento correspondiente para buscar los pesos con este nodo, que sería nuestro nodo 3, 4, aquí tendríamos que buscar el elemento más pequeño y aquí el elemento más pequeño. Entonces pues como ya no hay elementos, ya no se puede seguir ramificando. Entonces aquí nuevamente situamos infinito, porque ya no podemos seguir ramificando tal cual. Y pues para finalizar aquí, como ya tenemos el 0 asociado tal cual, ya no tendría caso si eliminamos esta fila y esta columna, la matriz tal cual nos quedaría vacía. Entonces el resultado nos daría nuevamente 17, y la matriz 4,2 realmente sería esta, ¿no? Realmente sería la matriz 4,2. Y ya no hay ceros acá, ya no se hizo ningún movimiento, por lo tanto se conserva el peso. Y si se dan cuenta, nuestra última matriz es esta, la
quiere decir que pues ya de aquí tampoco ya no podremos ramificar porque ya no tenemos nada de números y hasta ahí terminaríamos el proceso correspondiente. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son nuestros resultados? Voy a insertar un cuadro de texto ya solo para finalizar y nos podemos dar cuenta que como es un modelo secuencial, tal cual, el sistema nos indicaba que había que trabajar con herramientas y con máquinas, pero que tal cual solo se podía trabajar una a la vez. Entonces se buscaba como cuál era el modelo adecuado para poderlas ir trabajando de manera secuencial y también de la misma forma buscar el costo mínimo, ¿no? Que es lo que nos plantea el problema desde un inicio. Aquí dice, donde la máquina herramienta debe realizar 4 trabajos uno a la vez y el costo de cambio se expresa en la siguiente matriz. Entonces la forma en que te trabajaría sería así, primero sería con 2, con 1, con 3, con 4 y con 2 y así sucesivamente. Como ustedes se dan cuenta, estos cíclicos se vuelven a repetir, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 2. Entonces aquí está nuestro resultado y el costo mínimo pues sería de 17. Este sería nuestro resultado final y con esto finalizamos el proceso.